Nos encontramos. Voy a presentar a nuestros invitados para analizar lo que está ocurriendo hoy con la crisis en Egipto, la transición de poder. Nos acompañan aquí en Washington, se encuentra Roberto Izurieta, profesor de la Universidad George Washington, y desde Tampa está Evelio Otero, experto en temas internacionales y de seguridad, fue coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y manejó temas relacionados con Medio Oriente, con África y con la política exterior de Estados Unidos. Bienvenidos ambos. Y comenzamos por la crisis. Roberto, ¿cómo debe responder o cómo puede responder Estados Unidos? Por un lado, está claro que no estaba satisfecho Washington con Mohamed Morsi, con el sentido en el que iba su gobierno. Por el otro, ¿cómo respalda un golpe de Estado sin que se diga que es contrario a los principios democráticos que Estados Unidos pregona? Yo pienso que los Estados Unidos no puede argumentar que no le gusta a un presidente para respaldar un golpe de Estado. Eso no creo que va a ser el caso. Lo real es que el problema que estábamos viviendo en Egipto es un problema clásico que se ve en el Oriente Medio, pero también se ve en muchos países de América Latina. Y lo que tenemos que entender que la democracia no solo es el acto de votar. La democracia es la defensa de los derechos, la representación de las minorías, el balance de los poderes del Estado y en última instancia la limitación del poder hacia una persona. Cuando estas condiciones no se dan, un país no está viviendo en democracia. Adicionalmente, en Egipto yo veo que hay un sector que cree en las elecciones, pero no los derechos de los individuos, y otro sector que no cree en las elecciones, pero sí en los derechos de los individuos. Lo que tenemos que entender es que la democracia requiere de ambos. Evelio, hay un lazo fuerte entre Estados Unidos y Egipto a nivel de fuerzas militares. ¿Cómo se dio esa comunicación? ¿Cómo se ha dado ese contacto en las últimas horas? ¿Y cómo maneja Estados Unidos lo que ocurre en Egipto un año después de que se diera la llegada de Morsi al poder, que era presentada como el arribo de la democracia a un país que no la había conocido? Bueno, primero que nada, el presidente Morsi utilizó un proceso democrático representando una institución no democrática como era la Hermandad Musulmana. Subió al poder y bueno, pues ahí lo tuvimos y tuvo la bendición de todo el mundo. Lo que sucede con las fuerzas militares es que las fuerzas militares en Egipto son posiblemente las más seculares que existen entre los gobiernos democráticos en el Medio Oeste. Cuando el señor Morsi sube al poder, está ayudado por las fuerzas militares, le dan la bendición, pero empieza a forzar una serie de movimientos de leyes sharia, a nombrar una serie de personas radicales que iban en contra de los designios del pueblo. Las mujeres empiezan a ser relegadas, las minorías religiosas también, y el gobierno no, pero la milicia dentro de su institución secular pues se sintió obligada a representar al pueblo en esta situación en la que tenemos. Pero las fuerzas militares nada tienen que ver con el gobierno de Morsi ideológicamente. Evelio, ¿qué pasó en la Casa Blanca? ¿Cuál es el procedimiento que se acostumbra? ¿Qué tipo de información recibe el presidente? ¿Y cuál es el siguiente paso que da un gobierno cuando lo que diga Estados Unidos, lo que diga el presidente Obama, va seguramente a generar consecuencias no solo en Egipto, sino fuera de Egipto? Bueno, la mayor influencia que tiene Estados Unidos en estos momentos es la ayuda militar, la ayuda de Security Assistance, de asistencia de seguridad de 1.3 billones de dólares al año. Eso es gran parte de la subsistencia del gobierno egipcio. Cuando el señor Morsi se trepó, cuando surge la primavera árabe, que cuando se tiraron a las calles en demostraciones en contra de Mubarak, etcétera, etcétera, y la oposición sube al poder, bueno, pues entonces el Estados Unidos tuvo la misma opción que tiene ahora, eliminar esa ayuda o no, pero decidieron mantenerla, pero era relativamente basada en las relaciones entre las fuerzas militares de Estados Unidos y las fuerzas militares egipcias, donde hubo una garantía de las fuerzas militares egipcias a nosotros, donde no iba a haber un envolvimiento militar en la opresión del pueblo, y por eso fue que esos dineros se siguieron manteniendo. Eso es lo que ahora mismo se está hablando. Segundo a eso, lo que se está hablando es cuál va a ser el rol de los países árabes en el vecindario, y Estados Unidos está en estos momentos ahora tratando de comunicarse con todos esos países árabes y llegar a un consenso
de cómo es que se va a evaluar el nuevo gobierno que está temporalmente establecido por el juez constitucional, y cuál va a ser el rol de la oposición y qué es lo que le va a pasar a la hermandad árabe. Esas son las evaluaciones que se están haciendo. Roberto, el manejo del mensaje, hemos tenido esta imagen al aire, ha estado al aire durante horas, vemos miles y miles y miles de personas en la Plaza Tahrir en El Cairo, pero hay que destacar, las señales de los canales que respaldan a Mohamed Morsi, de acuerdo con las versiones de prensa, han salido del aire. Las manifestaciones de apoyo a Mohamed Morsi no tienen la misma difusión de las que están recibiendo quienes quieren el cambio de gobierno. ¿Cómo se da este manejo de mensaje y cómo se da el debate? Veíamos en redes sociales, mucha gente dice, ¿por qué es un golpe de Estado si en este caso Morsi no estaba haciendo lo que la gente quiere? Pero decías tú, Estados Unidos no puede decir que le gusta o no le gusta un gobierno simplemente porque no va como él quiere. Una democracia depende, decías tú, no solo del voto, sino de su ejecución. Pero entonces, cada vez que hay descontento, ¿se saca un gobierno como está ocurriendo en Egipto? Exactamente. Efectivamente vemos cientos de miles de personas en las calles, pero hace un año el pueblo de Egipto votó y mayoritariamente eligió a su presidente, no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo, ampliamente. La lección de lo que está pasando ahora es que el acto de votar, el tener mayoría, no es garantía de vivir en democracia. La democracia se vive cuando respetamos los derechos de las personas y sobre todo cuando damos representación a las minorías, cuando los incorporamos. Y esa fue la gran falla política en Egipto del presidente durante este año. Todos los llamados que estaba recibiendo para tener un gobierno más abierto, que incorpore otros sectores, fueron rechazados y por el contrario, siguió un proceso en el cual están tentados la mayoría de los líderes y es acumular el poder para ejercerlo con supuestamente más efectividad. Y lo que estamos viendo es que eso es, digamos, lo que se conoce coloquialmente como pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, en este caso, el golpe de Estado, aspiramos que pueda ser una solución a esta crisis, y yo creo que los Estados Unidos lo que evaluará fundamentalmente es que exista un plan creíble lo más rápido posible para volver a elecciones, para reinstitucionar el poder constitutivo. Y eso fue lo que dijo el representante de las fuerzas militares, una hoja de ruta, suspensión de la Constitución, convocación a elecciones, se le da el poder al presidente del Tribunal Supremo, se crea un código de comportamiento para los periodistas. Esto despierta mucha inquietud sobre lo que puede o no ocurrir. Quiero leer algunas opiniones de nuestros televidentes para ver cómo va el debate y para plantear la siguiente pregunta a nuestros invitados. Nos dice a través de Facebook Fernando Flores, dice, cuando alguien se aferra al poder y el pueblo está expresando su rechazo en forma masiva, las Fuerzas Armadas deben apoyar al pueblo, no a un presidente. Seguimos con los mensajes. Juana Ceballos dice, esos militares egipcios no son vendidos, son verdaderos patriotas. Ronald Kuhn, por otra parte, dice, es perturbador el concepto de democracia que tienen los opositores a Morsi como para apoyar un golpe de Estado, mientras que las Fuerzas Armadas no deberían de intervenir a menos que la situación fuera de extrema gravedad. Y dice Giovanni Alcíbar, debió terminar su mandato. La gente debe hacerse responsable de sus acciones. La democracia es también evolución y perfeccionamiento permanente. Ojalá Egipto no se convierta en un circo caótico a partir de ahora. Son algunas opiniones. Y la pregunta acá, Evelio y Roberto, fue, la primavera árabe se vio como un cambio de una región después de muchos años, pero ese cambio no resultó como esperaban Estados Unidos y otros países de Occidente. Ahora que no se da, ¿qué tanto sustento tiene ese pedido para que Medio Oriente, en este caso el norte de África, para que Egipto sea una democracia, cuando a un año de esa democracia el sistema no está funcionando? Yo soy optimista. Yo soy partidario de la primavera árabe, creo que ha traído muchas cosas buenas. Lo que estamos viendo ahora, esperemos, y así aspiro, que el pueblo egipcio va a comenzar a aprender a vivir en democracia y sobre todo sus líderes, entendiendo que la democracia no es simplemente ir a las urnas y ganar las elecciones, sino tener un gobierno que respete los derechos de las personas y que dé representación a las minorías. Ese es el ejercicio de la democracia, que el poder tiene que estar limitado, no puede concentrarse en una mano. Eso destruye a la democracia. Entonces yo pienso que van a haber elecciones
y muy probablemente el pueblo egipto va a estar mucho más atento de buscar un líder que realmente no solamente asuma la presidencia, sino que en ese ejercicio no viole los derechos de la minoría, pero por el contrario los invite a participar de su gobierno o al menos a respetar a los derechos de las minorías. Evelio, hablemos de lo que puede venir a partir de este momento. Estamos viendo estas imágenes, miles y miles y miles de personas congregadas pidiendo, en este caso, por lo que los informes que recibimos, la salida de Morsi. También hay miles de personas pidiendo que se quede en Morsi. ¿Pueden las fuerzas militares, tienen la infraestructura en Egipto para evitar que esto resulte en una violencia generalizada, en muchos más muertos de los que ya se han dado, se dieron esta mañana, se dieron esta tarde? ¿Cómo evitar que un país tan polarizado no termine en un derramamiento de sangre? Bueno, la manera que se puede evitar es si las fuerzas militares, que en esencia son los que están en control en estos momentos, determinen que la prioridad número uno para ayudar al país es un desarrollo económico. Yo llegaría al punto de decir de que el señor Morsi aún todavía estuviera en el poder si la situación económica se hubiera mejorado en estos meses. El pueblo árabe, el pueblo egipcio votó en gran mesura por el señor Morsi, y estaban aceptando todo lo que el señor